Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Alex y esto es Miradas desde Eurasia. Hoy vamos a hablar de una figura polémica. Vamos a hablar de una de las figuras más destacadas, si no directamente la más destacada de la rebelión del Donbass de 2014 y que hoy en día destaca sobre todo por ser el mayor crítico militar de Putin y de su gestión de la guerra de Ucrania. Y esta figura no es otra que Igor Strelkov. Igor Girkin, porque su verdadero apellido es Girkin, Strelkov es su apodo, no es su apellido de verdad, nació en Moscú en 1970. Desde muy joven, Girkin fue una persona que se interesó mucho por la historia y en 1987 comienza a estudiar historia en la universidad. Y es en este momento cuando Strelkov descubre la que probablemente sea su mayor afición más allá de todos sus trabajos y aventuras. Y esta afición no es otra que la reconstrucción de eventos históricos. Strelkov participará en numerosas recreaciones históricas de todo tipo, pero participará sobre todo en recreaciones históricas del bando blanco durante la Guerra Civil Rusa. Y aquí ya podemos empezar a hablar de la ideología política de Strelkov, porque precisamente Strelkov es un nacionalista ruso conservador que defiende una ideología parecida a la que tenía el bando blanco durante la Guerra Civil Rusa. Voy a intentar explicar qué significa exactamente esto de nacionalista ruso, porque claro, aquí en Occidente a cualquier ruso que no sea un completo vendido a los Estados Unidos se le considera automáticamente poco menos que ultranacionalista ruso y estalinista al mismo tiempo. Y claro, yo os acabo de decir que Strelkov era un nacionalista ruso y muchos pensaréis, vale, es un nacionalista ruso, pues igual que Putin, ¿no? Pues no, porque precisamente Putin, según la definición rusa de nacionalismo ruso, está muy lejos de ser un nacionalista ruso. Es cierto que si nos atendemos a una definición más amplia y general de lo que es el nacionalismo, Putin sí que se podría considerar hasta cierto punto como un nacionalista ruso, sobre todo en cuanto a su política exterior, ¿no? Porque de cara al exterior, de puertas para afuera, Putin defiende los intereses de Rusia como Estado. Pero en el contexto ruso, Putin está bastante lejos de la definición rusa de nacionalista ruso. Por ejemplo, Putin defiende una idea de nación política donde es ruso todo aquel que tenga pasaporte ruso, independientemente de la etnia, de la religión, y la cultura rusa no deja de ser otra cultura más dentro de todas las culturas que conforman la Federación Rusa, porque dentro de la Federación Rusa habitan más de 100 etnias distintas. Strelkov no. Strelkov tiene una idea de nación cultural en la que la cultura rusa debería ser la dominante dentro de Rusia. Strelkov defiende una Rusia mucho más centralizada, mientras el modelo de Putin es el de una Rusia federal, donde cada nación minoritaria tiene su autonomía. Putin, aunque haya criticado muchas veces la Revolución de Octubre, tampoco muestra una clara simpatía por el bando blanco, sino que defiende como una especie de concordia entre los dos bandos. Defiende básicamente que la guerra civil fue una guerra entre hermanos. Mientras que Strelkov tiene una simpatía por el bando blanco mucho más clara. Otra de las cosas que defiende Strelkov es que Rusia debe anexionarse todos los territorios de mayoría rusa de Ucrania, de Kazajistán y de otras repúblicas exsoviéticas, cosa que Putin, al contrario de lo que te venden aquí, no defiende. De hecho, desde que el Donbass se separó de Ucrania en 2014 hasta febrero de 2022, que es cuando Rusia invade Ucrania, Putin lo que defendía es que Ucrania tenía que cumplir con los acuerdos de Minsk y que el Donbass con una autonomía, pero debería reintegrarse en Ucrania. ¿Por qué? Porque en el Donbass viven varios millones de habitantes, es una región muy poblada, y la reintegración del Donbass en Ucrania aumentaría el peso electoral de los prorrusos y los prorrusos tendrían la suficiente fuerza como para influir en la política de Ucrania y que Ucrania no entrase en la OTAN. Porque al final, lo único que le importaba a Putin era defender los intereses de Rusia como Estado y construir un cinturón de seguridad alrededor de Rusia. Putin no tiene esa idea de nación romántica que te venden aquí de querer unificar a todos los rusos en un único Estado, mientras precisamente Strelkov sí que defiende esa idea. Strelkov sí que es un nacionalista ruso, según la propia definición rusa de nacionalista ruso,
Como podemos ver, Strelkov defiende un nacionalismo mucho más derechista que el de Putin, y Putin al lado de Strelkov parece un político bastante moderado. Ahora bien, aunque ciertamente Strelkov sea un nacionalista de derechas, él se ha mostrado bastante crítico con el neoliberalismo económico y él defiende que tiene que haber cierta justicia social. Y a pesar de ser un nacionalista ruso de derechas, para Strelkov es más importante Rusia que cualquier ideología política. Y Strelkov defiende que hay que formar un frente común con todas las fuerzas patrióticas, incluidos los comunistas. Strelkov, aun siendo de derechas, prefiere estar junto a patriotas de izquierdas antes que con derechistas prooccidentales. En 1992, recién acabada la universidad y siendo aún un chaval, Strelkov partirá hacia Moldavia para participar en lo que será su primera guerra, la guerra de Transnistria. Transnistria era una región autónoma de Moldavia, poblada mayoritariamente por rusos y ucranianos, y ante el creciente nacionalismo moldavo panrumano de los últimos años de la URSS, optará por separarse de Moldavia y entonces comenzará la guerra. Strelkov veía en la lucha de Transnistria la defensa de los intereses de la minoría rusa de la región, y por eso en esta guerra decidirá combatir al bando transnistrio. Una vez acabe la guerra de Transnistria en el verano de 1992, la siguiente guerra en la que participará Strelkov será la guerra de Bosnia, que se librará entre 1992 y 1995. La guerra de Bosnia era una de las tantas guerras que se produjeron durante la desintegración de Yugoslavia. ¿Y por qué comenzó la guerra de Bosnia? Hay que empezar diciendo que Bosnia era un estado multiétnico. Ahí vivían tanto bosnios musulmanes como serbios ortodoxos, como croatas católicos. Entonces, en 1992, Bosnia se separa de Yugoslavia sin gran oposición, y una vez Bosnia se separe, los serbios y los croatas de Bosnia decidirán separarse de Bosnia para unirse con sus respectivos estados, con Yugoslavia los serbios y con Croacia los croatas. Otro día ya hablaremos de las guerras de Yugoslavia, pero mientras yo aquí me limitaré a remarcar que la guerra de Bosnia no se produjo porque Bosnia quiso independizarse de Yugoslavia y Yugoslavia se lo impidió, sino que Bosnia se independizó de Yugoslavia sin prácticamente oposición, y la guerra comenzará cuando los serbios y los croatas de Bosnia decidan separarse de Bosnia. Y aquí será cuando Strelkov decida viajar a Bosnia para combatir junto al bando serbio, por el cual Strelkov tenía grandes simpatías, principalmente porque Rusia y Serbia son poco menos que naciones hermanas. Ambas son naciones ortodoxas y ambas son naciones que han sido aliadas a lo largo de la historia. Strelkov combatirá durante un tiempo en Bosnia y posteriormente volverá a Rusia y se unirá oficialmente al ejército ruso. En 1994 estalla la Primera Guerra Chechena y Strelkov, como militar del ejército ruso, es mandado ahí. Y tras volver de la Primera Guerra Chechena, el FSB se pondrá en contacto con Strelkov para ofrecerle trabajar para ellos. Y Strelkov acabará aceptando esta oferta de empleo. Para la gente que no sepa qué es el FSB no es otra cosa que los restos de la antigua KGB que fueron reestructurados y convertidos en una especie de FBI. Vamos, que el FSB no es otra cosa que el servicio secreto que se encarga de la seguridad de Rusia a nivel interno. Y dentro del FSB, Strelkov se especializará en lucha antiterrorista. Más adelante, en la Segunda Guerra Chechena, Strelkov volverá a tomar parte en esta segunda parte del conflicto que se desarrolló en el Cáucaso, pero ya como empleado del FSB y no del ejército. Strelkov continuará sirviendo en las filas del FSB a lo largo de los años 2000 hasta alcanzar el rango de coronel. Y en el año 2013 será despedido del FSB como resultado de una, entre comillas, reorganización administrativa. Según el propio Strelkov, su despido no se debió a ninguna reorganización administrativa, sino que se debió a otros motivos. Strelkov no tenía buena relación con sus superiores y siempre fue bastante crítico con la línea política que defendía el gobierno de Rusia. Habiendo trabajado en el FSB, Strelkov era completamente consciente de la gran corrupción que había en las altas esferas del Estado ruso. Y, por ejemplo, también Strelkov siempre fue bastante crítico con la política que llevó a cabo el gobierno ruso en Chechenia. Para Strelkov, como nacionalista ruso, era completamente inaceptable
que se nombrase como presidente de Chechenia a un antiguo separatista como era Ahmad Kadyrov, que esto es algo que me parece bastante curioso. El desconocimiento de la gran mayoría de la población de la política rusa es total. Es curioso que a Putin se le haya acusado tantas veces de ser un nacionalista ruso, cuando una parte de los nacionalistas rusos, de verdad, siempre se han opuesto a Putin, entre otras cosas, por esa política que llevó a cabo en Chechenia, por esa política de conciliación con todos los antiguos separatistas chechenos, siempre que no fuesen islamistas. Eso es algo en lo que los nacionalistas rusos siempre se opusieron a Putin. Pero el verdadero salto a la fama de Strelkov se producirá en 2014 con la guerra civil en el este de Ucrania. Será en este conflicto, en la guerra del Donbass, cuando pase de ser alguien completamente desconocido a una figura reconocida mundialmente. En febrero de 2014 se produce el Euromaidán, el golpe de Estado que derrocó al hasta entonces presidente prorruso democráticamente electo de Ucrania, Viktor Yanukovych, e impuso un gobierno nacionalista ucraniano antirruso. Pero las regiones del sureste de Ucrania no aceptarán los resultados de este golpe de Estado. Strelkov sabía que algo se iba a cocer en Crimea y decidirá viajar ahí. Strelkov formará una milicia de autodefensa de en torno a 200 hombres y una vez el ejército ruso intervenga directamente en Crimea, esta milicia de autodefensa participará junto a ellos en los sucesos que acabarán llevando a la adhesión de Crimea a la Federación Rusa. La otra gran región de Ucrania que no había aceptado los resultados del golpe de Estado, que fue el Euromaidán, fue el Donbass, que comprende las provincias de Donetsk y de Lugansk. Desde febrero de 2014 hasta abril se llevarán a cabo sucesivas protestas. Poco a poco la tensión irá creciendo, los manifestantes acabarán tomando edificios públicos e incluso se acabarán formando distintas milicias de autodefensa. Y en ese contexto, el 12 de abril de 2014, Strelkov, junto a 52 hombres de esa compañía que había participado en los sucesos de Crimea, cruzará la frontera a través de Rostov del Don y se dirigirá hacia la ciudad de Slaviansk, con el objetivo de llevar el pulso a las autoridades de Kiev a otro nivel. La elección de Slaviansk tampoco fue casual. Slaviansk era una ciudad de 100.000 personas, donde los rebeldes prorrusos tenían mucha fuerza, y dentro de esa ciudad Strelkov podía aspirar a liderar el movimiento. Si Strelkov, en vez de marchar hacia Slaviansk, hubiese marchado directamente hacia Donetsk, simplemente se habían disuelto entre toda la gente que había ahí. Mientras en Slaviansk, Strelkov podía aspirar a liderar el movimiento. Aquí también es importante destacar que Strelkov actuó por iniciativa propia y no bajo las órdenes del Kremlin. Esto es importante destacarlo porque la propaganda ucraniana repite mucho el discurso de que en realidad todas estas milicias populares fueron financiadas y promovidas desde el Kremlin y que no tenían ningún apoyo popular, lo cual es mentira. Si a Rusia en ese momento le interesase el Donbass, Rusia no habría promovido a distintos grupúsculos de manera encubierta, sino que habría intervenido directamente como ya hizo en Crimea. Pero lo cierto es que Rusia en ese momento no tenía interés alguno en el Donbass. A Rusia sí que es verdad que le interesaba Crimea por la importancia geoestratégica que tenía, principalmente porque Crimea era la base naval de la flota rusa del Mar Negro, pero el Donbass no tenía esa relevancia geoestratégica que tenía Crimea. La guerra del Donbass comenzará como un conflicto puramente interno ucraniano y en un principio no entraba para nada en los planes del Kremlin. Es cierto, como hemos comentado antes, que Strelkov en su día había pertenecido al FSB, pero en ese momento Strelkov ya no trabajaba para el FSB y además una de las razones por las que Strelkov había sido depurado del FSB fue precisamente por sus desavenencias con el gobierno ruso. Otra cosa más que hay que añadir es que de esos 52 hombres que entraron en Ucrania junto a Strelkov, el 80% eran de nacionalidad ucraniana. Solo el 20% eran rusos. Y en cualquier caso, si 52 hombres fueron capaces de poner en jaque a todo el ejército ucraniano, entonces el problema no era la injerencia externa, sino que el principal problema de Ucrania era el propio ejército ucraniano. El 14 de abril de 2014, el gobierno del Maidán declara la operación antiterrorista y envía al ejército a sofocar la rebelión que había en el Donbass. Es en este momento cuando comienza la guerra del Donbass.
La ciudad de Slaviansk será el epicentro de los enfrentamientos entre ambos bandos durante la fase inicial de la guerra. El contingente de Strelkov crecerá desde los 52 hombres que le siguieron al principio hasta alcanzar más de 2.000 hombres, casi el tamaño de una brigada. Y si bien Strelkov no era el comandante supremo de todas las milicias del Donbass porque no existía un mando único centralizado, entre todos los comandantes que había, Strelkov era el comandante militar más destacado. La batalla de Slaviansk durará 85 días. Llegará un momento en el que la ciudad esté prácticamente cercada, y en ese momento Strelkov tendrá que tomar la que probablemente es la decisión más polémica de su vida, pero que probablemente acabó siendo una decisión acertada. Strelkov ordenará la retirada de las tropas de Slaviansk hacia Donetsk. Esta decisión será ampliamente criticada, sobre todo por gente afín al Kremlin, porque el Kremlin y Strelkov no es que tengan especialmente buenas relaciones, pero a la postre acabó demostrando ser una decisión completamente acertada, porque Slaviansk en ese momento era indefendible y en cambio las fuerzas de Strelkov podían ser especialmente útiles reforzando el contingente que se encontraba defendiendo Donetsk. El ejército ucraniano sufrirá varios reveses a lo largo del verano, pero en agosto las cosas empezaban a irle bien y el ejército ucraniano cosechó importantes avances. En ese momento Donetsk y Lugansk se encontraban en apuros y la situación era crítica. Pero las repúblicas todavía tenían un as en la manga: la ayuda directa de Rusia. Aunque Rusia inicialmente no había estado detrás de la rebelión del Donbass, una vez todo comenzó, a Rusia tampoco le interesaba una derrota total del Donbass y una victoria absoluta de Ucrania, sino que quería que hubiese cierto equilibrio de cara a unas futuras negociaciones de paz. Rusia no estaba dispuesta a dejar caer a las repúblicas. Pero obviamente esta mayor ayuda de Rusia a las repúblicas no será gratis. Aunque lógicamente todos los que estaban al mando de las repúblicas de Donetsk y Lugansk eran prorrusos en el sentido de querer estar al lado de Rusia, no todos eran afines al Kremlin. Y como condición previa a la mayor ayuda rusa, Rusia exigirá la dimisión de todas aquellas figuras que escapaban a su control. Y entre estas figuras se encontraba Igor Strelkov, que en ese momento era el ministro de Defensa de la República Popular de Donetsk. Strelkov acabará dimitiendo de su puesto, volverá a Rusia y aquí se acabarán todas sus aventuras en el Donbass. Tras volver a Rusia en agosto de 2014, la presencia mediática de Strelkov se reducirá drásticamente y todo el mundo se olvidará de él. Hay que decir que Strelkov tampoco desaparecerá del todo de la escena política rusa, sino que participará continuamente en programas de YouTube bastante marginales en los que comentará la situación política de Rusia junto a otra gente que tenía una forma de pensar bastante parecida a la suya. Algunos de sus contertulianos serán de izquierdas, otros serán de derechas, pero todos serán nacionalistas rusos, por así decirlo. Strelkov adoptará una postura crítica contra Putin, principalmente porque él apostaba por una intervención militar directa rusa en toda Ucrania ya en 2014, mientras Putin, antes de cambiar de opinión en febrero de 2022, defenderá que Ucrania tenía que aplicar los acuerdos de Minsk y que el Donbass se tenía que reintegrar en Ucrania con una autonomía, pero que se debía reintegrar en Ucrania. Strelkov será muy duro con esta política de Putin y le reprochará a Putin el no haber intervenido ya en el año 2014, porque si Rusia hubiese intervenido en el año 2014, es cierto que desde el punto de vista militar las cosas le habrían resultado muchísimo más fáciles que en el año 2022 con un ejército ucraniano mucho mejor armado y entrenado. Por lo tanto, Strelkov podía sonar como un radical durante todos estos años, pero al final el propio Putin con sus actos le acabó dando la razón a Strelkov. Pero al final, desde agosto de 2014 hasta febrero de 2022, salvando a un grupo muy reducido de personas, Strelkov era completamente irrelevante para la gran mayoría del público. Pero cuando parecía que todo el mundo se había olvidado de Strelkov, su figura volverá a cobrar notoriedad con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Strelkov emergerá como el crítico militar más prominente de Putin,
Y mucha gente que desconfiaba de las propagandas oficiales de ambos bandos acudirá a su canal de Telegram en busca de información objetiva. Aquí sobra decir que Strelkov es crítico con la gestión militar del conflicto por parte de Putin, pero él obviamente apoya a Rusia y apoya al ejército ruso. Y si critica a Putin es precisamente por ser demasiado blando. Yo esto lo digo también porque hay mucha gente ahora, pro-OTAN, que toma a Strelkov como una referencia por el mero hecho de ser anti-Putin, y esta gente probablemente no se esté dando cuenta de que su nuevo ídolo es incluso más radical que Putin. Pero bueno, esas cosas pasan cuando tú te limitas a escuchar solo lo que quieres oír y te da absolutamente igual la verdad y te da igual todo lo demás. Strelkov se expresa en un tono bastante pesimista y crítico, pero en numerosas críticas que ha hecho, el tiempo le ha acabado dando la razón. Если это не могут сказать в Кремле, и не скажут, наверное, ну ладно, скажу за них. Специальная военная операция полностью провалилась. Por ejemplo, él dijo, a principios de la guerra, que sería necesaria al menos una movilización parcial de Rusia para ganar la guerra. Y los medios afines al Kremlin en ese momento le tacharon de loco. Pero al final, unos meses después de la contraofensiva ucraniana en Kharkov, en septiembre de 2022, el propio gobierno ruso fue el que decretó la movilización parcial, dándole una vez más la razón a Strelkov. Sin lugar a dudas, Strelkov se ha vuelto a convertir en una figura destacada y en una de las principales fuentes a través de las cuales informarse sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya a algunos Strelkov les podrá caer peor, a otros les podrá caer mejor, pero en una cosa estaremos de acuerdo: Strelkov no deja indiferente a nadie. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a like y a suscribiros, que no cuesta nada. Y ya está. Esto es todo, amigos. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.